está llegando el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, que lo comentábamos la semana pasada, tuvimos a Ignacio Bartesagui, hablamos del acuerdo histórico y de los más importantes que firmó el Mercosur con la Unión Europea, sí. Un acuerdo que se le puede llamar TLC, que en el caso de que se concrete, tendría la posibilidad de crear un mercado de 700 millones de personas. Así que si les parece, esto lo sí. 25 años de negociaciones. Pasamos de líos de edificios a temas más importantes. Ecléctico y cambiante. Exacto. Vino con carpetín, bienvenido Omar Paganini. Bienvenido. ¿Canciller o ministro? Eso, estábamos recién en la discusión. ¿Cómo te gusta que te presentemos? ¿Como canciller o como ministro de Relaciones Exteriores? Como quieran. Ahí va, perfecto. Bien. ¿Pero alguna preferencia? Da otra prestancia. No tengo preferencia. Porque canciller me da como el canciller del Imperio Austrohúngaro se reunió con el de la Commonwealth y ministro de Relaciones Exteriores es ministro, ¿no? O sea, el canciller es algo más importante. Claro, a mí más europeo me da. Canciller me da como una prestancia que, aparte, es el único rótulo que tienen otros ministros, porque es el único. Mira, la verdad es que cuando llegué era sorprendente para mí que todos me decían canciller. Claro, ministro de Industria, después canciller. Ministro de Industria iba a cambiar de cartera, pero descubrí de que, el canciller. Claro. De hecho, es el único ministro que afuera del país representa al presidente. Claro. Mirá. Bueno, ahí está la importancia. Bien, bueno, capaz que para ponernos en autos, para el público en general, capaz que no está tan ayornado con el acuerdo, te lo deben haber hecho en todas las entrevistas a las que fuiste, pero ¿qué implica este acuerdo y en particular en qué beneficiaría a Uruguay? Bueno, el acuerdo lo que implica es, en el fondo, tiene muchas dimensiones, ¿verdad? Tiene dimensiones que tienen que ver con el comercio y las inversiones, los servicios, pero también tiene que ver con la democracia, la defensa de los valores que compartimos con Europa, temas vinculados con las denominaciones de origen, con la facilitación del comercio y con la sostenibilidad ambiental. O sea, hay muchos temas vinculados con el acuerdo. Bien. Por eso se habla de que es un acuerdo moderno, de última generación, porque no es simplemente elimino aranceles o impuestos aduaneros, que eran los acuerdos iniciales. Bueno, más allá de lo comercial, digamos, hay otras implicancias en este acuerdo. Y incluso lo comercial tiene algunos condicionamientos para asegurar que no se hace explotando a la gente, que no se hace destruyendo el medio ambiente. Bien. Pero básicamente es un acuerdo de libre comercio, un TLC, una asociación. Va más allá, por eso se llama asociación, porque incluye otras cosas entre las regiones, entre el Mercosur y la Unión Europea, que juntos forman un conglomerado de más de 700 millones de habitantes, o casi 800, y junta la tercera economía del mundo con si no recuerdo, la quinta, con lo cual se transforma en un bloque muy importante. Claro. Y lo cual lo hace atractivo para inversiones productivas, lo hace obviamente atractivo para que crezcan las economías a través del comercio entre los bloques. En el mundo de hoy, para un país como Uruguay, un país pequeño en su mercado interno, no vamos a poder lograr niveles de crecimiento para llegar a ser un país desarrollado si no tenemos acceso a mercados mucho más amplios y poder captar inversiones para esos mercados. De otra manera nos vamos a quedar estancados, como pasó hasta los años 80 y cuando se empezó a abrir el Uruguay al mundo. Entonces, en ese sentido, para Uruguay no hay otra opción más que abrirse al mundo. Claro. Lo venimos diciendo del 2020, pero esto se viene negociando de antes porque pasó por muchas administraciones y el Uruguay siempre fue favorable a que este acuerdo funcionara. Sí. Quería preguntarte si esto es un porotito, una cocarda para este gobierno, o es un trabajo que Uruguay viene haciendo hace 25 años, o si en cierto lugar se alinearon los planetas y que justo estaba Milei, justo estaba Lula, justo estaba Úrsula von der Leyen. Eso, von der Leyen. ¿Qué opinas? Siempre hay de todo en esta vida. Hay que alinear los astros, hay que querer y hay que trabajar. Y se trabajó mucho. Había trabajado la administración anterior, hasta en el 2019 se hizo una especie de primer cierre. El primer cierre había dejado abierto algunas cosas. Había dejado sin resolver algunos de los temas importantes nuevos, básicamente el ambiental, por ejemplo. El acuerdo de París. Claro, y al haber dejado eso picando, digamos, se anunció un cierre, pero en realidad le faltaba una parte. Ahora se trabajó a partir del 23, que se reabrieron las negociaciones.
hubo una serie de idas y venidas que tienen que ver con el alineamiento de astros que tú decís, pero también hubo un trabajo muy intenso de los equipos de Cancillería, de todas las cancillerías, para definir y arreglar las cosas que son más conflictivas, más sensibles, que pueden afectar a un país o a otro y encontrar fórmulas de común acuerdo para ir manejando, que tienen que ver a veces con la transición, con en cuántos años se baja un arancel. Claro. O tienen que ver cómo certifico que mi producto no sale de la deforestación o cosas por el estilo. Bien. Para los importadores y exportadores es una noticia para el común de la gente, para Facundo de la Blanqueada. ¿Cuándo va a poder traerse la remera del Barcelona sin impuestos? Faltan por lo menos 3 años. Sí, dos capaz. 2. Ahí sí también otra vez aparecen procesos que pueden ser más rápidos o más lentos. No sé si escucharon el discurso del presidente cuando habló de esto, pero dijo, ahora está en nuestras manos acelerar lo más posible para poder ponerlo en práctica. Requieren procesos de aprobación a nivel europeo y procesos de aprobación en cada parlamento nacional del Mercosur. A nivel europeo puede haber bastante ruido, no sé si vieron Sí. que protestaron unos Sí, cuantos. claro. Sí, Francia e Irlanda a la cabeza, Sí, pero... Y Polonia. Ujú. Que eso tiene que ver con los sectores agrícolas europeos que ven como que ingresa un nuevo competidor y se quieren defender. Y la verdad es que se hicieron dentro del acuerdo una serie de concesiones justamente para, de alguna manera, tranquilizar a esos sectores. Por ejemplo, en el tema lácteos hay una cuota en ambas direcciones. O sea, Claro. cuando hablamos de cuota, lo que hablamos hay un volumen máximo por año que no va a tener impuestos. Después, por arriba de eso, hay que pagar. Claro. Y ese es el tipo de medidas que se transaron para poder asegurarse que, bueno, no haya una afectación demasiado fuerte para los sectores de ningún lado del Atlántico. El argumento de los europeos es que los productos de ellos son de mejor calidad, entonces un poco más caros, y los Claro. productos que vendrían de Sudamérica son de menor calidad. Por ejemplo, tienen pesticidas, algunos productos que vienen desde la agroindustria, y que eso afectaría su producción. Bueno, si tienen mejor calidad, el consumidor lo valorará en su momento. Nosotros estamos muy orgullosos de la producción nuestra y te digo más, en paralelo, y que es un tema que tiene que ver, pero no es lo mismo, se está discutiendo una resolución 1115 de la Unión Europea que se llama la EUDR, que implica certificación ambiental y certificación de todas esas cosas. Y el único país que lo puede cumplir hoy es Uruguay. El único país, incluyendo los europeos. Bien. O sea, nosotros estamos muy orgullosos de la calidad nuestra y si somos más eficientes y hacemos las cosas a menor costo, no es porque sea en contra de nuestra calidad. Bien, Omar, recién hablabas de lo mucho que se trabajó en este gobierno por la flexibilización del Mercosur y por abrirse, y el discurso de la calle Pou fue muy claro en ese sentido desde el día 1. Ahora, cambia el signo político, y ¿cómo crees vos que va a impactar, digamos, en el nuevo gobierno esta apertura que es tan necesaria? ¿Van a haber cambios o va a pesar lo ideológico? ¿Cómo lo ves vos? La verdad que no he hablado con el gobierno entrante de estos temas en absoluto. La transición recién empezó, Claro. y el canciller designado no lo conocemos, si es que existe, creo que todavía están viendo quién va a ser. Todavía falta eso, ¿no? Sí, claro. O sea que formalmente no te puedo dar una opinión. Te puedo dar opinión por las cosas que se dicen en la prensa, en la campaña, en personas que dicen ser representantes. Yo lo que sí creo es que este tipo de cosas, como el Acuerdo de Unión Europea-Mercosur, la administración entrante las va a seguir apoyando. Sin ninguna duda, creo que... Pues además hablé con Orsi el otro día, que estaba... Sí, claro. en la Estuvo cumbre del presente, Mercosur. claro. Creo Claro, que- ¿Tuviste ahí una conversación mano a mano? Sí, digo, en un corredor muy Sí, breve, sí. pero ellos lo ven como algo muy positivo esto. Y No eso- pasó de moda el TLC. Bueno, parece que no, que volvió a estar de moda el TLC después de una semana. Bien. Esto lo decimos porque él dijo que había pasado de moda el Totalmente, TLC. sí, sí. Bien. No, pero capaz que la audiencia no lo sabe, por eso lo digo. Es verdad. Claro, no está perfecta la acotación. Te quería preguntar, volviendo para atrás, justamente en 2019 no se había tenido en cuenta todas estas regulaciones, el Acuerdo de París básicamente, que incluye todos estos temas ambientales y demás. Y te pregunto, en esta negociación, ¿qué se tuvo que cambiar? Y si de alguna manera afecta o no, o qué cosas se van a tener que hacer en Uruguay los productores para ayornarse a esos requisitos que vienen más de la Unión Europea que de América Bueno, Latina. Te contesto en dos niveles. En primer Bien. lugar, la negociación para incluir el Acuerdo de París en el tratado fue ardua porque
uno de los temas difíciles que había es, si se incumple el Acuerdo de París, se cae el tratado. Esa era la posición inicial de Europa. El Acuerdo de París es algo muy complicado, que no sé si nos da el tiempo para explicarlo mucho, pero tiene que ver con compromisos ambientales de los países. La fórmula en la que entramos es una interpretación clara de cuándo y bien precisa de cómo podría caerse o no el tratado por el problema del Acuerdo de París. O sea, se incluyó el Acuerdo de París en el texto y se interpretó bien qué quiere decir esto, porque el riesgo que había era que ante una excusa de un país que un año tiene un poco más de emisiones que las que comprometió, se cayera todo el tratado. Claro. Eso se salvaguardó, porque lo que primero que pasa es que el cumplimiento es por país y no es conjunto. O sea, no se cae en todos los países porque un país tenga un problema. Bien. Y lo segundo que se interpreta que es cumplir el Acuerdo de París, que es cumplir con todos los procedimientos que se acordaron en el Acuerdo de París, pero en el Acuerdo de París uno se fija metas que son voluntarias, determinantes, pero lo que sucede es que si uno no llega a esa meta no incumplió el Acuerdo de París. Ok. Después tendrá que ver cómo después se pone el día y demás. Bien. O sea que hubo toda una negociación que era bien delicada por este tema. Por otro lado, tu segunda parte de la pregunta es lo que yo decía antes. Uruguay ya está en condiciones de ser más ambicioso incluso en términos de producción agropecuaria, por ejemplo, que es lo que Europa va a poner. Ya tenemos todo pronto y se anunció en Europa hace poco tiempo. Fue una delegación del INAC a la reunión en la Unión Europea a explicar cómo Uruguay certifica la trazabilidad de su carne hasta el final, toda la trazabilidad de qué suelos se usan y qué se usó en ese suelo para tener la producción de soja o lo que fuera, o de arroz, de manera que Uruguay está en excelentes condiciones y ya esto lo tenemos hoy. Lo que esto nos permite de alguna manera es estar tranquilos de que vamos a cumplir con las exigencias. En otros países hay que hacer más inversiones. Quiero preguntarte, Omar, una pregunta del lugar donde estás vos, el lugar que ocupás, que es un lugar de mucho trabajo, también de privilegio. ¿Cuánto de lo que ves en la prensa se coincide con lo que realmente creen o dicen los países? Por ejemplo, uno escucha a Milei que está en contra de la Agenda 2030, que está en contra del Acuerdo de París, y bueno, y se terminó firmando prácticamente un TLC con Europa. Todavía no se concretó, faltan 2 años de negociaciones, pero digo, fue un acuerdo histórico. Y a veces los lectores quedamos al otro lado diciendo, pero no entiendo, hay una incompatibilidad de discursos. Desde tu lugar, de lo que se dice, de lo que se publica, a lo que realmente ocurre puertas adentro, ¿cuánto hay de coincidencia y cuánto hay de, sin ser despectivo, de teje y maneje para crear un discurso? Bueno, vamos por partes. Van a encontrar pocos gobiernos más consistentes que el gobierno de Uruguay. No andamos diciendo una cosa y haciendo otra. Y eso te desafío a que encuentres el tema. Está claro. ¿Tá? Segundo lugar, cuando uno se pone en posiciones maximalistas en un discurso y dice esto de ninguna manera, después la realidad te lleva no es de ninguna manera. Y eso te pasa en la vida personal de todas las personas. Claro. No digas nunca ni digas siempre. Sí, voy a probar la mayoría de las veces y en lo posible no, pero a veces sucede que la realidad te complica y las cosas no son blancas y negras. Entonces, en una negociación como esta, muy ambiciosa, muy amplia, de muchísimos países, con muchos temas sobre la mesa, algún sapo hay que comerse. Entonces, si a algún presidente no le gusta el Acuerdo de París, pero obtiene una serie de beneficios para su país mucho más importantes que lo que dijo en su discurso la semana pasada, probablemente termine aceptándolo, aunque haya cosas que no le gusten. ¿Qué sapo tuvo que comerse Uruguay? Bueno, muchas cosas de las que están ahí, capaz que hubiera sido mejor no tenerlas. Me refiero sobre todo a tener cuotas, por ejemplo. Claro. O aceptar que la cuota adicional tiene un pequeño arancel. Va a entrar en detalles más técnicos porque los vamos a aburrir, la gente no va a entender nada. Está la famosa cuota Hilton, que son 5.400 toneladas de carne por año Europa, de un determinado corte, de calidad. Esa cuota paga un 20% de arancel. Sí. A partir de que se firme el acuerdo y se apruebe en los parlamentos, pasa a bajar a 0. Claro. Es un montón de plata. Y es bueno porque es plata que entra al Uruguay, que hoy queda en la aduana, de Europa. En la aduana europea. La cuota adicional, que es mucho más grande, son 100.000 toneladas, pero que hay que repartir entre los países. Pónganse que Uruguay les toque 8.000, o sea que no, aumenta mucho la cuota actual. Pero ahí hay un arancel de 7,5%. ¿Qué hubiéramos querido que fuera 0? Bueno, claro, hubo que comérselo. De esas cosas son las que uno negocia. Pero lo dulce pica los dientes. Y eso un comentario, una pregunta, un comentario. Porque eso lo negociaste con la anterior, tu colega canciller,
No, esto ya ya estaba. Esto estaba es sobre de la las mesa. cosas comerciales que estaban más o menos Bien. hablando. Aparte estaba pensando que en todo caso lo que se come más sapos, el que se come más sapos es Javier Milei, ¿no? O sea, el que se tuvo que traer más No, sapos. bueno, todo el mundo Porque se digo, come tiene un sapos. discurso que después va y firma, ¿no? Y pero Sí. se negocia su país, se Eso gana sí su fue. país A también. ver, esto no lo voy a declarar en la prensa. Eso dio lugar a muchas conversaciones. Sí, claro, me imagino. Ese tema, muchísimas conversaciones. Claro. Con la anterior, con el actual, en fin, de todo Exacto. tipo. No, pero, a ver, Paraguay tiene que aceptar cosas ambientales que no le gustan nada, lo dijo el presidente Peña, fue muy claro, dijo, no estamos satisfechos, pero estamos entusiasmados. Claro. Eso fue lo que dijo Peña, y él tiene una oratoria muy paraguaya, no sé si lo han escuchado, que tiene cierta forma de pronunciamiento y todo, que es como diferente que nosotros. Exacto, sí. Y bueno, pero lo encontró una buena fórmula de explicar, Claro. explicar el tema. Algunas cosas no me gustan, pero en realidad estoy entusiasmado. Bueno, creo que esta es la vida, y volviendo a tu pregunta, Sí. Sí. la gente puede pensar, la política, dicen una cosa, hacen otra. No, una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que uno puede. No, también por el El arte de lo se posible. juntaron en Anchorena, en la calle Pou y Milei, se comieron un asado y hablaron del dragado. Eso es lo que se hace público, ¿no? Pero puertas adentro es un lugar de privilegio que solo pocos pueden estar ahí y saben bien de lo que se habló. Ros, no sé si vas a preguntar algo. Sí, te iba a preguntar, bueno, para empezar, para poner en contexto, ese es un acuerdo, corregime si estoy mal, que es mixto, que es de comercio e inversión, y esto lo voy a leer porque no lo tengo tan claro, que llevaría en Europa un proceso que es de negociación en el Consejo de la Unión Europea, en donde se prevé la oposición de algún grupo de países y la abstención de algún otro. Esto lo dice la Deutsche Welle. También tiene que pasar por los parlamentos, como decías vos, tanto de Europa como de acá. Vos te escuché en Fácil Desviarse el otro día, dijiste que querías estar de vacaciones en este momento y esto va a quedar para el próximo gobierno. Entonces vas a mirar un poco para afuera. ¿Qué expectativas tenés de que el acuerdo se efectivice y cuándo crees que pueda suceder? Vamos a precisar un poquito eso que leíste. Sí, sí. Es de la Deutsche Welle, ¿yo? No, está bien lo que dice, pero Ok. el acuerdo tiene partes que se aprueban a nivel central en la Unión Europea y partes que aprueban cada país. Bien. La parte económica y ambiental, esta que estamos hablando de comercio sostenible, esa se aprueba a nivel central en la Unión. Entonces requiere que el Consejo de Europa lo apruebe y que el Parlamento Europeo lo apruebe. No que cada parlamento de cada país de los 27 países de la Unión lo aprueben, porque eso sería imposible. Por lo menos rápidamente no sería logrado. Hay una parte más política que sí tiene que ver y de cooperación con cada país. Y algunos países lo aprobarán más rápido y entrará en vigencia en ese país. Pero la parte comercial es general, porque la Unión Europea tiene supranacionalidad en el comercio. Es decir, le delegaron a los organismos centrales de la Unión la política comercial. Todo esto de los aranceles, las cuotas, toda esta historia. En el Mercosur, en cambio, lo que falta es que los parlamentos lo aprueben en cada país. Este proceso puede demorar un rato largo, digamos. 2 años al menos. Sí, más o menos. No, capaz que un poco menos, pero de ese orden. Pero confías en que se efectivice. Eso. Entonces, la discusión que te plantea la Deutsche Welle ahí es la del Consejo de Europa. En el Consejo de Europa no se precisa consenso, se precisa determinado bloque a favor. Y ya sabemos que hay algunos que están en contra, que son Francia, Polonia, Irlanda. Hay que ver cómo termina alineándose. Parecería que, y un poco el push de Van der Leyen, Van der Leyen está haciendo, ahora puedo llegar a conseguir que el Consejo lo apruebe, que tiene un bloque a favor suficiente. Claramente, si demora mucho, puede cambiar esto, porque cambian los gobiernos de los países. Claro. Puede cambiar para bien o para mal. Eso es un poco la... Por eso lo de los astros. Von der Leyen, una mujer con mucho poder. ¿Podés hacer una apuesta, un vaticinio de lo que te imaginás? ¿Qué va a pasar? Sí. Sí, yo creo que tenemos 3 o 4 meses de traducción y revisión legal detallada de todo el texto. No tenés vacaciones. No, nosotros ya lo hicimos. Lo Ah, tienen que está, hacer sí, ellos. ¿no? Lo tienen que hacer ellos y esperemos que no aparezca nada que haya que renegociar. Otro Que sapo, la pinta sí. que tiene es que no. Nos han dicho, no, miren que esta revisión es de comas y puntos y no Ahí mucho va, más que eso. ahí va. Y hay que traducirlo a 23 idiomas. Uf. ¿Tá? Y ahí va el Consejo. Así que calculen mayo, abril, junio, no sé, por ahí. Si el Consejo la aprueba, creo que el tema está despejado. Ellos saben que nosotros en enero no cuenten con nosotros, ¿no?
Fue lo que yo le dije el otro día, fácil desviarse el otro día. Bien, esto capaz que no sé si como canciller en funciones va a ser una pregunta que puedas responder. Como decías vos, hay cosas que no se dicen, pero el viernes pasado entrevistamos a Ignacio Bartesay, que es doctor en Relaciones Internacionales, y él lo que plantea es que de algún modo en América del Sur se alinearon los planetas en el sentido de que Lula, que en su momento había estado en desacuerdo o era de los países que hacía más fuerza, ahora sí se une a este acuerdo porque Javier Milei gana un peso importante en la región. De hecho, es el único presidente que tiene diálogo directo con Estados Unidos, que está siendo más proteccionista. Entonces, quería ver si crees que esto incidió, que en estos cambios de liderazgos y demás en la región pudo haber pesado para que el acuerdo ahora sí tenga mayor consenso en América Latina. Bueno, en los países del Mercosur, mejor dicho. Siempre influyen los cambios de liderazgo. Claro. Me parece que la secuencia no cierra mucho lo que tú dijiste. No, yo le dijo... Bueno, no sé si fue lo que dijo Ignacio, tú me lo estás contando. Porque... No, como que era una forma perdón, por si no se entendió, como que era una forma de aplacar un poco a Javier Milei como el líder regional. No la veo por ese lado. Lo que sí veo es, el 23, cuando se retomó esto con el gobierno de Lula, claramente Brasil estaba más a favor que antes, digamos, y que antes en los gobiernos de Lula anteriores también. O sea que Brasil sí tuvo un empuje hacia en esta dirección que yo creo que tiene que ver con la visión más geopolítica de Brasil en el sentido de jugar un rol de liderazgo y demás. Pero ha trabajado fuerte en Brasil para que esto salga. De hecho, el coordinador en el segundo semestre del año pasado era Brasil, de la negociación, y pidió la volada para seguir siendo el coordinador en este año, y se la dimos. Y coordinador quiere decir que es el que lleva adelante la agenda y junta las reuniones y eventualmente hace alguna tratativa más para despejar algún problema. Participaron los 4 cancillerías en la negociación a fondo, pero esto era mucho antes que ganara Trump. Claro. Y que capaz que no ganaba Trump. O sea que decir que eso fue porque ganaba Trump es un error. Lo que no quiere decir... Lo que sí cambió es que Alberto Fernández estaba en contra de esto. Me acuerdo. Y lo bloqueó a fin del año pasado. Y faltaba una semana que se fuera y lo bloqueó igual. Más allá de que no estaba cerrado, había un impacto final para tratar de llegar ahí a fin de año pasado con la respuesta. Faltaban cosas, pero Argentina dijo que no. Ahora quiero preguntarte un poco sobre China y Estados Unidos, justamente, que trajiste a Trump a la mesa. No sé si quieren preguntar algo más del acuerdo. Pero me parece que no le contesté lo de Milei. Perdón, adelante. Lo que sí es cierto es que el que esto avance ahora para Lula es bueno porque le genera una noticia buena sobre el Mercosur. Es el acuerdo más importante que tiene el Mercosur, y ante las dudas de Milei sobre el Mercosur, de alguna manera le dice, bueno, tan malo no es, porque mirá que estamos sacando esto que es bueno. Le juega a favor a Lula y eso capaz que es lo que tú me querías decir. Obviamente que Argentina en esto, esta administración argentina coincide con Uruguay, lo que veníamos diciendo de que no tenemos que negociar siempre todos juntos. Esta es una negociación de 4+1, todos juntos, pero a Argentina le gustaría, a Uruguay le gusta, y lo hizo con China, negociar también bilateralmente, lo cual a Brasil no le gusta la idea. Esto de alguna manera le dice a los países del Mercosur, bueno, nos salió bien una, capaz que no salen más, no se impaciente. Bien, ahora te quiero preguntar ahora en breve te pregunto sobre China y Uruguay. Justamente también hablamos con Bartesay, que tiene que estar en un punto medio, haciendo como platillos chinos, o platillos yanquis, lo que quieras, para quedar bien con el Dios y con el diablo. Pero quería preguntarte, porque lo propuso Jorge Gandini y también Andrés Ojeda este año, de que Uruguay declarara a Hamás como grupo terrorista. Sin embargo, no lo ha hecho. Y quiero preguntarte por qué no. O cuáles son los procesos por lo cual debería hacerlo. Un cambio brutal de tema. Brutal, cambio de frente. Sí. Podés despejar si querés. Ni Fabián O'Neill se animó tanto. No, yo no me la esperaba. Yo tampoco. A ver, Uruguay no tiene un mecanismo legal formal para declarar grupos terroristas. Uruguay lo que ha hecho históricamente... Mociones parlamentarias. No. Es seguir... No hay una lista de grupos terroristas declarados por Uruguay. Lo que Uruguay ha hecho es seguir las declaraciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Exacto. Argentina, en cambio, tiene una ley que se aprobó después de la AMIA,
que prevé la declaración de grupos terroristas por parte de ellos mismos en forma autónoma, y lo hace y está perfecto. Que jamás es un grupo terrorista, te lo puedo decir políticamente, por supuesto que sí. Lo que hizo fue, además, yo diría que capaz que el mayor acto terrorista de los últimos no sé cuántos años. Sí. Además de la brutalidad y lo sanguinario que fue, y los rehenes que todavía están. Total. O sea que no tengo dudas políticamente de que Hamás es un grupo terrorista y que Hezbollah también lo es. Lo que no quiere decir que formalmente Uruguay tenga un mecanismo previsto para declarar grupos terroristas, y para poder hacerlo tenés que estar dispuesto a analizar un montón de grupos terroristas que hay en el mundo, Claro. y tener un mecanismo para tener información válida sobre esos grupos terroristas. Lo cual requiere todo un desafío desde el punto de vista de la inteligencia, que Uruguay no está en condiciones. Entonces nosotros no dimos el paso ese porque simplemente nos parece que no sería serio empezar a gritar a la tribuna, este es uno, este es otro. No lo dimos nosotros, otro gobierno lo puede dar, Gandini, incluso Delgado, querían que nosotros fuéramos más por el lado de declararlo de acuerdo a lo que el Parlamento le parece, que es un poco lo que tú me estás diciendo. A nosotros, ni yo ni el presidente nos pareció que ese era el camino de ir, porque mañana te vienen y te dicen, bueno, pero el grupo tal que está resistiendo a Maduro es un grupo terrorista. Que no existe hoy una oposición armada a Maduro, pues sí hay. Y te metes en temas complejos, porque en las dictaduras siempre el dictador puede decir que los que lo atacan son terroristas. Tenés que tener una serie de cosas bien establecidas, bien discutidas, bien pensadas, capaz que una ley. O la otra, que se puede hacer, pero que no está previsto el mecanismo, es que Uruguay le proponga al Consejo de Seguridad de la ONU declarar a Hamás terrorista, y hay que ver si lo declaran o no. Que ahí sí pasaría por el Parlamento, ¿no? Seguramente. No, puede ser el Ejecutivo, pero lo que pasa es que ya sabemos que el Consejo de Seguridad no lo va a declarar, porque ahí hay aliados de... Y también hay como una línea histórica que se ha mantenido, creo yo, de la Cancillería uruguaya de ser medio la Suiza, o sea, ser medio imparcial. En este tema no. En este tema no. Uruguay se ha mostrado bien firme. Ahora, cuando uno lee en las noticias, Jorge Gandini, Andrés Ojeda, justo en el caso de Hamás, pero en otros, piden que se declare a Hamás como grupo terrorista, lo que estamos viendo más que nada es un hecho político. Es generar un hecho político por parte de los posibles candidatos. A mí me vino a ver, incluso Jorge Gandini me explicó por qué era una buena idea, y él proponía esto, que el Parlamento lo hiciera. Le digo, bueno, manéjenlo, pero nosotros a nivel de Cancillería... Le explicaste lo que nos acaba de explicar a nosotros. Claro, no lo alentamos. Bien, y ahora sí. Sí, te quería, de mi parte, no sé si ustedes tienen más, hacer una última pregunta, que justamente ahora se viene la transición, si bien Yamandu Orsi no designó a quien va a ser tu sucesor, ¿cómo ves que va a ser esta transición? Y de alguna manera, ¿qué cucarda se puede poner el Ministerio de Relaciones Exteriores en este periodo? A ver, la transición va a ser como nos dijo el presidente. Toda la información que se pida y alguna otra que no se pida y que nosotros entendamos que es valiosa, ponerla sobre la mesa con total disponibilidad y transparencia, para hacerla en la mejor de los términos para la República. Eso no tenga ninguna duda. No sé cuándo definen al sucesor, espero que no sea en enero. Dijeron 15 o 20 días. En enero no se puede. Pero no veo mucho problema. Pero tu pregunta tenía una segunda parte, que no me acuerdo cuál era. Que era justamente qué cucardas o qué logros destacarías de esta... No, esto lo destacamos como un gran logro. Pero hay muchas otras cosas antes que capaz que son menores de importancia, que se notan, que marcan, que son acceso a mercados que se consiguieron de productos. Tratativas puntuales, bilaterales con China, se consiguió un montón de cosas. Salimos como cosa notoria, se aprobaron los mondongos. O sea, los estómagos de vaca. Sí. La gente dirá, eso es importante. Bueno, son 30 millones de dólares de exportaciones en lo que va el año. Es importante. Es importante. La lengua en Japón, 20. Claro. La carne con hueso a Israel, eso es importante, mucho más estratégico, porque somos un país libre de aftosa con vacunación, y eso hace que muchos países no nos acepten porque no reconocen ese estatus, la carne con hueso. Dice carne con hueso, si el país no es libre de aftosa, no la aceptamos. Israel la acepta, por primera vez un país acepta libre de aftosa con vacuna, un país exigente. Bueno, probablemente empiecen a haber otros países que aceptan nuestra carne con hueso, lo cual es otra salida para nuestras exportaciones. Sí, eso fue un invento de la crisis. Ejemplo de eso. Después, todo el acercamiento a lo que fue la APEP, la iniciativa del gobierno norteamericano
o el acercamiento con el gobierno americano para distintos temas que no terminan en un TLC, que es lo que, bueno, la cucarda que uno busca, Claro. pero permiten hacer cosas como tener pronto el programa de extensión de visas, que va a estar pronto en 3 o 4 meses, porque hoy cumplimos con los requisitos, ahora hay que hacer una implementación informática y la cosa sale, es una cucarda, pero de esas hay muchas, hay acuerdos que se me pueden hasta escapar, bilaterales, y se ha avanzado en negociaciones con Perú, por ejemplo, que no están cerradas, pero se ha avanzado, ahí es un mercado importante para productos nuestros. Vamos a buscar otras cosas. Nos hemos acercado mucho a Panamá, República Dominicana, Costa Rica, como para ir abriéndonos hacia América Central. Y después está el proceso de CPTPP. Lo que pasa es que son todas cosas que llevan mucho tiempo. Tú me dices, lo logré. No lo logré, pero lo trabajé. Nos presentamos, estamos en la cola, somos el próximo después de Costa Rica. Empezaron ahora con Costa Rica. En 6 meses se reúnen de vuelta los ministros del CPTPP. Capaz que o en 6 meses o en un año pueden llegar a decidir formar la comisión de admisión para Uruguay. O sea, hemos trabajado para abrir el país al mundo sin ninguna duda. Bien. Y en el tema de innovación, con Estados Unidos hemos avanzado mucho, hemos posicionado el país muy bien. Hay un grupo de fondos privados que ahora miran a América Latina en el ámbito de APEP. Pudimos anunciar y presentar que Uruguay es el coordinador de ese programa conjunto de 12 países de América del Sur y América Latina con Estados Unidos. Digamos, las inversiones fluyen en el tema tecnología, se acercó, vino Google, no son cosas trabajo de la Cancillería, son cosas que tienen que ver con una administración. Algunas venían de antes, la mayoría las empezamos nosotros, o pusimos en valor nosotros, porque el ecosistema innovador uruguayo tiene 30 años, pero que Uruguay sea reconocido en una cantidad de ámbitos es parte de las cosas que hicimos. Perdón. Quiero preguntarte, Omar, porque me quedó esta pregunta, ¿qué valor, qué importancia le das? Algo deslizaste ya, pero ¿qué importancia, qué valor le das a la ONU, no? Dijiste, hay muchos juegos de poder, hay muchos roles de poder, depende un poco de los bloques, depende de los intereses de cada uno de los países que se juega justamente en la ONU. Como canciller, ¿qué tanta atención le prestabas o qué tanta razón de ser tiene hoy la ONU cuando votan mociones o se definen algunas cosas que parecería que quedan en la palabra o quedan por escrito, pero digo, no tienen mucha significancia? Es un gran desafío que tiene la ONU. Hay que reconocer lo bueno de la ONU y la crisis que tiene la ONU. Lo bueno es que la ONU logró 50 años sin guerras mundial, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial. Logró, guerras han habido, pero logró que un mundo que todo el siglo XX o hasta 1950, después de la Guerra de Corea, digamos, estaba en llamas, bueno, no, se pacificó. Bueno, pero eso es lo mínimo que le podemos pedir, ¿no? No sé si es lo mínimo. Tuviste 50 años que se estaban matando millones de personas. No sé si es lo mínimo. Es la razón de creación. Más la Declaración de Derechos Humanos, más una serie de cosas que de alguna manera generan un orden mundial que funcionó bastante bien y los organismos alrededor de eso, los de Bretton Woods en lo económico, la UNESCO, en fin, la UNICEF, todo esto. Creo que ha sido bueno para el mundo, ha canalizado la cooperación internacional, ha generado temas de preocupación general. Después resulta que ahora nos estamos encontrando con una dificultad importante para resolver los conflictos que hoy tenemos sobre la mesa, ver cómo los bloques de alguna manera la han paralizado, cómo el avance en el comercio libre con la OMC se tranca porque a medida que las grandes potencias se sientan amenazadas por el comercio empiezan a poner aranceles y a desconocer a la OMC. Y por eso hay una discusión muy fuerte en este momento en la comunidad internacional sobre la reforma que debería tener la ONU. Es un tema bien delicado porque también pasa que democracias plenas en el mundo son pocas y como en la ONU no hay otra forma de votar que un país, un voto, bueno, tenés un montón de autocracias que te pueden generar bloques que te ganan las votaciones. Tendría que valer triple nuestro voto, ¿no? Por lo menos. Bueno, lo propuse y no tuve mucha suerte. La próxima llévame. Bien. Bueno, muy bien. Bueno, gracias. Omar Paganini, ministro de Relaciones Exteriores, gracias. Canciller. Tengo una Canciller. última. Quiero probar tus artes diplomáticas. Te vi en el almuerzo de ADM escuchando a Javier Milei. ¿Qué te pareció? Disruptivo. Disruptivo. Perfecto. Perfecto. Aprobado con Declara 12. como canciller. Aprobado como Aprobado. diplomático. Muchas gracias por Omar. A Gracias. ustedes. Bueno, muy bien. Nosotros seguimos. Pasó el canciller de Uruguay, Omar Paganini, con este acuerdo histórico del Mercosur con la Unión Europea.